Bien, mis hermanos, pues vamos a permitir que los pequeños salgan. Que puedan salir pequeños, adolescentes. Y vamos a buscar en la Biblia, mis hermanos, Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Y vamos a darle lectura. ¿Está gozoso, hermano? Amén, gloria a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 36. El día de hoy el título de este mensaje es, hablamos y habíamos mencionado que hablaríamos en cuanto a la Reforma Protestante el día de hoy. El último domingo del mes de septiembre hablamos de sola escritura, y tocamos en septiembre, porque en octubre es el mes de la Reforma, pero en septiembre pues se ha conocido como el mes de la Biblia, y pues qué mejor que si festejamos y celebramos Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, pues cuanto más el Día de la Biblia, ¿no? De manera que hablamos sobre sola escritura a finales de septiembre. Y yo mencioné que íbamos a hablar de las solas restantes este domingo, igual finales de octubre, porque pues ahora celebramos la Reforma Protestante. Allá atrás tenemos un mural el cual podemos mirar, podemos leer y podemos ver mucho de lo que Martín Lutero publicó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y pues podemos verlo ahí, pero vamos a recordar ahora las demás solas que, mis hermanos, yo debo decir que el día de hoy hablaré de sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, porque la realidad es que nuestro hermano Edgar el domingo pasado habló de sola fe, solo la salvación es a través de la justicia de Cristo Jesús. Justicia que Martín Lutero, uno de los versos que le impactó, uno de los versos con los que él se encontró al leer la Biblia, y que pues fue el que le impactó a él en su corazón, fue este verso donde el justo por la fe vivirá. Y nuestro hermano Edgar habló el domingo pasado de sola fe, de manera que yo voy a hablar del resto de las demás. No voy a repetir lo que él mencionó el domingo pasado, porque fue dirigido por Dios de una manera extraordinaria para explicarnos que la salvación es solo por medio de la fe, y a través de la fe somos justificados, no por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección. Estaremos dando algunos detalles porque todo va de la mano, pero el domingo pasado hablamos prácticamente de sola fe. Entonces el día de hoy, el título del día de hoy es Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Aunque vamos a hablar de las solas restantes, algunos han llegado a decir de forma muy acertada que la base de todo esto es sola escritura, como lo mencionábamos hace un momento. La base de todo lo que creemos está en la palabra de Dios, y que es un edificio en donde la base es la escritura, sola escritura, y la base de este edificio tiene 3 columnas: sola fe, sola gracia y solo Cristo, sobre los que descansa la verdad del Evangelio. Y como el pináculo de esta estructura es solo a Dios la gloria.
Lo han descrito de esa manera y por eso el título de este mensaje, porque es ese pináculo de toda esta obra de redención, de todo lo que como cristianos creemos en la base de la palabra de Dios. El pináculo de todo esto es solo a Dios la gloria, porque aún nuestra vida misma es para la gloria de Dios. De manera que por eso le titulamos de esta manera y lo vamos a estar viendo el día de hoy con estas tres solas restantes: sola gracia, solo a Cristo y solo a Dios la gloria. Y vamos a leer nuestra cita base, aunque vamos a tener otras, Romanos 11:36. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Una vez más: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. A ti la gloria, oh Dios, a ti todo el honor, a ti toda la honra, oh Dios, porque tú lo mereces, porque eres digno, porque desde el principio tú, Dios, que eres desde la eternidad hasta la eternidad, tuviste a bien, oh Dios, amarnos. Y cómo no darte la gloria, pues ese motivo de tu amor no fue lo que nosotros pudiésemos hacer, sino tu pura misericordia, oh Dios. Y gracias a esa misericordia es que el día de hoy estamos aquí. Gracias, Dios. Gracias, oh Padre. A ti la gloria, a ti el honor, a ti la adoración. En este tiempo, en este momento, te damos gracias por este evento histórico que sucedió hace 506 años, que después de las tinieblas tú trajiste luz, no porque la luz de tu palabra no existiera, ella ya existía, y no porque los reformadores hayan traído una nueva revelación, no, ella ya existía. Lo único que tuvieron que hacer es volver a la Escritura, sola Escritura, para tener la base, el fundamento ante un mundo de oscuridad. 1000 años, Dios. Ni siquiera la vida que nosotros tenemos, Padre, ni el 10% de la vida que nosotros tenemos, oh Dios. 1000 años en los que hubo una oscuridad tremenda, intelectual, de tu palabra, de enseñanzas bíblicas, terrible, una época terrible en la cual en medio de ese telón negro, de ese telón oscuro, de oscuridad, Dios, resplandeció la luz de tu palabra, de tu evangelio, de Cristo, de tu gloria, oh Dios. Gracias porque tú levantaste a estos reformadores para poder traer aún al día de hoy, recordando 506 años después, y no solo recordando, sino viviéndolo día con día en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. No lo que ellos vivieron en cierto modo, sino lo que ellos proclamaron, que fue regresar a tu palabra. Cuánto necesitamos hoy en día también regresar a tu palabra, Dios. Pero no solo regresar a ella, sino llevarla por obra. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre. Te necesitamos, te lo pedimos. Solo a ti la gloria. Y en este momento guíame, Padre, como un instrumento en tus manos para darte la gloria a Dios. Y que sea tu palabra predicada a través de tu siervo, Señor, del cual te necesita, así como todos y cada uno de los que estamos aquí, porque sin ti no somos nada. Separados de ti nada podemos hacer. Y que aún mi vida, Señor, modele a Cristo Jesús, y la vida de todos y cada uno de nosotros modele a Cristo Jesús, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, se dice que hace algunos años hubo en Inglaterra una reunión, un congreso, donde se reunieron varias religiones, como se ha intentado hacer a lo largo de la historia, aún hoy en día, y que aún hoy en día ha funcionado mucho de ello,
donde todos somos iguales. Se habla y se predica de la igualdad en ese sentido, y no porque seamos diferentes en un sentido dado, fuimos creados todos a imagen de Dios, pero no todas las religiones son iguales. De manera que hace algunos años se dice la historia que hubo un congreso de religiones donde se juntaron para compararlas y para ver qué se tenía en común en ellas. Al llegar al cristianismo se preguntaban los eruditos, pues ¿qué podía tener el cristianismo de común con las demás religiones, y que probablemente no pudiera encontrarse en otra religión. Algunos mencionaron la encarnación. Bueno, particularmente algunas religiones tienen su historia de encarnación de alguna manera. De la resurrección también, algunas otras religiones hablaron y mencionaron, pues también nosotros en cierta forma tenemos cierto grado de enseñanza de resurrección, pues aún también eso podemos igualarlo, ¿no? Obviamente nada de esto es igual, pero en su mente ellos pensaban de esta forma. De manera que en tanto ellos discutían, dice esta historia que entra C.S. Lewis, este teólogo, este pensador, este defensor de la fe, este apologista, defensor de la fe cristiana, escritor del siglo XX, de las Crónicas de Narnia, conocido C.S. Lewis, ¿verdad? Y cuando él llega pregunta sobre qué discutían, y al explicarle, dice la historia que le dijeron, no, esto, sin titubear, C.S. Lewis dijo, esto es simple, sencillo, no hay mucho que discutir, la gran diferencia es que el cristianismo ofrece la gracia. Y pues discutiendo más tiempo, donde probablemente estas religiones querían también meter su parte de gracia en cierta manera, se dieron cuenta que era imposible. El regalo maravilloso de la salvación, porque aún muchas religiones hablan de salvación, pero ni una como el cristianismo, solo por gracia, solo nada más y nada menos por gracia, gratis, de forma incondicional. El budismo, por ejemplo, ofrece 8 pasos para liberar al hombre de su egoísmo. Y cabe mencionar que Buda dejó a su esposa y a su hijo para dedicarse a todo esto, esta vida de pensamiento, esta vida filosófica, esta vida para desarrollar una vida de paz, de tranquilidad. Y lo que hizo Buda fue en sí mismo egoísta, de manera que es contradictoria el budismo. 8 pasos para poder llegar al hombre, para quitar su egoísmo y poder llegar a la perfección. No es compatible con lo que su líder hizo. El hinduismo, la ley del karma, donde el ser humano reencarna una y otra vez, con el objetivo de cada vez que reencarna poder perfeccionarse más de la vida pasada que tenía o que tuvo, y al irse perfeccionando más poder llegar hasta lo que le llaman su deidad, unirse a Brahma para poder ser perfectos, para poder llegar a la salvación, para poder llegar a la perfección. Tantas veces uno tenga que reencarnar en lo que sea, ahora puede hacer buenas obras. Buda, sus 8 pasos, buenas obras para dejar el egoísmo. El hinduismo, la ley del karma para alcanzar esa deidad del Brahma, a Brahma, para poder perfeccionarse en tantas veces uno tenga que reencarnar en lo que sea. Obras también. El Islam, Alá. Alá determinaba o determina en el Islam esa suerte de quién ha de ser salvo y quién no. Pero quienes adoran a Alá, buscan hacer obras para poder satisfacer a Alá. Y conocemos las terribles cosas que aún ellos están dispuestos a hacer para satisfacer a su Dios, con D minúscula. Y aún así no es seguro que Alá decida salvar a algunos, pero una vez más, si venimos otra vez, obras del ser humano para poder satisfacer a un Dios. El judaísmo aún, mis hermanos,
aún el mismo judaísmo que tenemos del judaísmo permanece creyendo en las obras de la ley, permanece creyendo en que de la manera en la que ellos obedezcan la ley de Dios más perfectamente, lo cual es imposible, vamos a hablar un poquito de eso, lo cual no es posible, ellos van a alcanzar el favor de Dios a través de obedecer la ley que el Dios les dio, y en cierta forma ellos alaban al Dios que nosotros alabamos, adoran al Dios que nosotros adoramos. Sin embargo, de ninguna manera han de poder alcanzar la salvación a través de la obediencia de la ley. Y bueno, si seguimos diciendo de religiones, en la Reforma, el catolicismo romano, a través de las indulgencias, ¿qué puedes tú hacer? ¿Qué puedes tú comprar, adquirir para poder ser más favorecido delante de Dios, para poder agradar más a Dios? Obras, que fue lo que a Martín Lutero en su corazón totalmente lo rompió totalmente en su mente y en su corazón. No es posible que la salvación tenga que ser de esta forma. Y recordemos que lo que en Martín Lutero despertó el poder clavar esas tesis que ya hablamos, que no fue algo de rebeldía, no fue algo para mostrar rebeldía ante la Iglesia Católica, sino para discutir sus puntos, porque él se había dado cuenta, y lo que a él ya no le cuadró, ya no le hizo match, como algunos dicen, fue eso, el abuso de la venta de indulgencias. ¿Cómo es posible que un Dios, nuestro hermano Edgar nos recordaba cómo Martín Lutero aún se había enojado a Dios, él llegó a odiar a Dios en cierta manera, porque cómo era posible un Dios tan, pues no sé, tan egoísta, que que nosotros necesitemos hacer algo para poder alcanzarlo a Él. No era así. Entonces fue lo que la Reforma proclamó, que la salvación es solo por gracia. Y si se dan cuenta en esta historia de C.S. Lewis, no hay ninguna religión, mis hermanos, que pueda compararse con esto. Con muchas cosas sin duda, pero en las religiones ellos la reencarnación, aún la misma resurrección, no la ven. Dicen, tú tienes tu resurrección, yo tengo la mía, por lo tanto somos iguales. No, en ninguna parte vamos a ser iguales, en ninguna. Pero la única exclusiva que pudiéramos nosotros mirar es esta, que la salvación no es por obras, es solo por gracia. En Efesios 2, 4 al 9 tenemos esta base de sola gracia, sola gratia, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice Pablo: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y sigue diciendo Pablo: no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está la base de sola gracia. Nadie, mis hermanos, absolutamente nadie, aunque otras religiones lo proclamen, absolutamente nadie se va a salvar por sus obras, ni nadie va a lograr entrar a la presencia de Dios por sus obras, por lo que puedan hacer. Después de la caída del ser humano por un solo hombre, nuestro hermano Edgar lo predicó el domingo pasado, por un solo hombre entró al mundo del pecado. Por un solo hombre pasó la muerte a todos. Y dice Pablo a los romanos: por cuanto todos pecaron. No hay vuelta atrás, todos hemos pecado, mis hermanos. Todas las facultades del ser humano en la caída en el Edén quedaron totalmente teñidas por el pecado. Todas, absolutamente todas, su mente, su corazón, sus emociones, su voluntad, y por tanto todas las obras de los hombres, porque todo eso quedó teñido por el pecado, por la desobediencia del ser humano. Todas sus facultades y todas sus obras están teñidas por la maldad en el interior de sus corazones, en el interior de nuestros corazones cuando estábamos sin Cristo. Todas, absolutamente todas. No
ninguno de nosotros, vamos a irlo desarrollando, pero ninguno de nosotros podrá decir, ni nadie que esté sin Cristo podrá decir, es que yo no soy tan malo, de verdad, afuera hay gente que es muy mala, y sí, pero es que el pecado, la calificación del pecado y lo que merece el pecado no es evaluado conforme a lo que nosotros pensamos de él, sino conforme a Dios lo evalúa, sino conforme a Dios lo muestra. Nuestra mente quedó entenebrecida, según a los Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento del mundo. Muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Corazón de piedra, Ezequiel 36:26. Esclavos al pecado, segunda de Timoteo 2:25 al 26. Eso es lo que nosotros, ese es nuestro estado por la caída, debido a la caída, y eso es nuestro estado antes de Cristo, muertos, por si acaso es también algo que estamos viendo en escuela dominical. Les invitamos el próximo domingo a las 11 para poder seguir estudiando esto. Entonces, mis hermanos, ese es nuestro estado, queramos o no. Esa es la forma en la que usted y yo estamos, a lo cual se le ha llamado depravación total. De manera que, mis hermanos, ese queramos o no es nuestro estado. Mira los absolutos que Pablo da en Romanos 3:10 al 18. No hay justo. Y es que una vez más, si nosotros creemos que la palabra de Dios es nuestra regla autoritativa de fe y creemos que la palabra de Dios es esa base de ese edificio, y lo es, si nosotros creemos eso, bueno, la palabra de Dios dice que no hay justo, es que no lo hay. El ser humano pensará en su momento, es que yo no soy injusto, yo siempre busco guiarme bajo los estándares morales, éticos, pero mi hermano, no, esa justicia no la tenemos en cierta manera por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado todo eso quedó teñido bajo el pecado y no es perfecto, y sobre todas las cosas no le da la gloria a Dios. Nos dará la gloria a nosotros, le dará la gloria a alguien más, pero no a Dios. Y por lo tanto, si cualquier cosa que nosotros no hagamos no le da la gloria a Dios, estando sin Cristo o estando aún en Cristo, eso es pecado. Eso es pecado en sí mismo. Y mire los absolutos, no hay justo. Y Pablo lo confirma, no hay aún uno. No hay quien entienda. No, es que yo sí lo entiendo. Es que no hay quien lo entienda. No hay quien lo entienda. No hay quien busque a Dios. No lo hay. No lo hay. Aunque estas religiones pudieran decir, es que yo busco a mi Dios, bueno, buscarán a su Dios con D minúscula. Aún los católicos podrán decir, yo busco a Dios. Aún los judíos podrán decir, yo busco a Dios. Pero no es el Dios de las Escrituras, es ese Dios hecho a su imagen. Es ese Dios hecho a sus beneficios. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Y mire que Pablo se está incluyendo. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mi hermano, usted y yo sin Cristo somos impotentes. El pecado no es como el ser humano lo ve. El pecado para Dios es lo más terrible que existe. Un Dios 3 veces santo no puede estar o mirar el pecado. No puede entrar el pecado delante de un Dios 3 veces santo. Dios necesita castigar el pecado. Pero Dios es amor, hermano, el argumento que muchos dan. Pero Dios es amor, ¿cómo un Dios castigador no tiene compatibilidad? ¿O no? O sí hay compatibilidad. De hecho, el castigo no es no amor, el castigo no es odio. De hecho, la falta de castigo es odio. De hecho, dejar sin reprensión, dejar sin castigo, dejar sin todo eso es odiar en realidad.
La palabra de Dios dice en Hebreos, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. No se contradice. Entonces, si Dios no castiga las injusticias o lo incorrecto, la realidad es que sería un Dios sin amor. Entonces, Dios es amor. Bueno, sí, Dios es amor y por eso nos disciplina. Y porque Dios es amor, tiene que castigar el pecado. Bueno, pero Dios va a castigar el pecado y pues a lo mejor lo castiga y la aniquilación del alma, ¿no? Vamos a ser aniquilados en el infierno y pues ya nuestra memoria quedará, ¿no? No, la Biblia habla del tormento no temporal, habla del tormento eterno, habla del cielo, de estar en la presencia de Dios eternamente, pero también habla de estar fuera de la presencia de Dios eternamente. Bueno, pero es que pues no es posible, si Dios nos va a castigar y bueno, la aniquilación del alma, no existe tal aniquilación del alma. El sufrimiento es eterno en el infierno, para aquel que está sin Cristo. Bueno, pero si Dios es amor, pues a lo mejor orar por él, indulgencias para que salga del purgatorio y vaya al cielo. No, no hay tal purgatorio, no es bíblico el purgatorio. No es bíblico el purgatorio, no hay tal doctrina del purgatorio en la palabra de Dios. El que muere sin Cristo va lejos de la presencia de Dios al infierno, eternamente. Pero pues es que, ok, entiendo que tiene que ser castigado. Bueno, yo he dado infinitas veces este ejemplo acerca de la justicia de Dios, que tiene que aplicar su justicia y cómo eso es amor eso describe su amor, sus atributos, su justicia, su ira, su amor son atributos y que esos tres atributos todos en realidad son santos. Pero pensemos en esta imagen una vez más y yo quiero agregar un poco más. Mi hija leyendo un libro me preguntaba y me decía, hablando justamente de la justicia de Dios, de que el pecado tiene que ser castigado. Y ella me decía, ¿por qué tiene que ser castigado el pecador en el infierno? Bueno, fue dura la forma en la que yo se lo hice ver, pero hay cosas que no podemos ocultar y hay cosas que la realidad es que podrían ser impactantes para nuestros hijos, pero que pueden hacerlos reflexionar a la palabra de Dios. De manera que obviamente esto no se lo dije así, se lo dije en amor, sin duda, pero yo le preguntaba y le dije, te lo voy a explicar por qué Dios tiene que castigar el pecado. Además de que eso me dio paso de poderle explicar el evangelio y cómo Dios la puede rescatar de esa vida, porque si bien algo que tenemos que reconocer es que nuestros hijos no son salvos, mis hermanos. Si están sin Cristo no son salvos, no porque nosotros seamos salvos, ellos lo son. Por lo tanto, bueno, yo le mencioné a mi hija, bueno, ¿tú qué harías si a mí me quitaran la vida? La reacción inicial de mi hija, de verdad me impactó su reacción, fue, no, pues le dije, ¿qué crees que tendrían que hacer con la persona que me quitó la vida? Matarlo. Fue su reacción. Y yo creo que no está muy lejos de la reacción que nosotros pudiéramos tener en algún momento dado. Deberían de matarlo. Exacto. Esa es la justicia de Dios, en cierta manera. ¿Por qué? Porque y yo le seguí explicando y le dije, ¿tú qué harías si, le expliqué lo que es un juzgado, le expliqué lo que es un juez, y le dije, ¿tú qué harías? El juzgado pues ha de condenar a esa persona que hizo eso malo. ¿Y qué harías tú o cómo te sentirías tú si el juez dijera, bueno, yo pues soy un juez bien amoroso y estás libre? No, ni cadena perpetua, en algunos países la pena de muerte. No, tú no te preocupes, soy tan amoroso, soy un juez tan amoroso que voy a ignorar lo que está sufriendo la familia, lo que está sufriendo esta pequeña, y porque soy tan amoroso, vete asesino a asesinar a alguien más, en pocas palabras. Y ella me dijo, no, sería injusto. Exactamente. Que Dios, y le dije, ¿tú crees
que ese juez, porque tiene verdadero amor? Me dijo no. De manera que Dios no actúa diferente, mis hermanos. Dios, el soberano de la tierra, el creador de todo, el que sostiene la creación con la palabra de su poder, no actúa de manera diferente. Dios, porque es justo y porque es amor, tiene que castigar al culpable. Porque si no lo hace, yo le dije, ¿tú pensarías que ese juez es un juez justo? Me dijo, no, de ninguna manera. Yo no creería que ese juez que no mandó, que no castigó lo que merecía esa persona, no es justo. Exactamente. Si Dios no castigara al pecador por su pecado en el infierno, no sería un juez justo, no sería un Dios de amor. De manera que, mis hermanos, esto es lo que sucede delante de Dios. El pecador tiene que ser castigado en el infierno. Pero Dios, como lo dice Pablo a los Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. La gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. Ahora, vamos a ir explicando, pero con todo esto, con la gracia, no quiere decir que Dios proclamó una amnistía. No, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar el pecado que tenía que pagar el pecador. Y es aquí donde entra la gracia. Es ese atributo por medio del cual Dios concede lo que alguien no merece. Algunos definen la gracia simplemente como ese favor inmerecido de Dios, y lo es. Y así es, el pecador es culpable, por tanto, lo que merece es justicia y no gracia. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. Lo que merecemos es justicia y no gracia por nuestros pecados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Y eso no cambió. Eso no cambió. La paga del pecado fue la muerte. Sin duda lo fue. De manera que la única manera de recibir salvación es a través de esa gracia. Eso que el pecador no merece y no puede ganar de ninguna manera. De ninguna manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es de Dios. Es de Dios. ¿Qué? La salvación, la gracia y la fe. Este conjunto de lo que Pablo está hablando, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, este conjunto no es tuyo, es un don de Dios. La salvación es un regalo que se da por gracia. Y este verso nos deja ver que la gracia y la fe no provienen de ninguno de nosotros. La gracia excluye totalmente la posibilidad de que las obras de los hombres puedan contribuir a esa salvación. El concepto de gracia automáticamente es excluyente. El concepto de gracia automáticamente excluye totalmente que nosotros como seres humanos podamos hacer algo para nuestra salvación. No es directamente proporcional, ni hay una igualdad en cierta forma, no, es totalmente excluyente la gracia. Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. O sea, si es por gracia, ya no es por obras. Y sigue diciendo Pablo, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Vean lo excluyente que es la gracia. Si por gracia, ya no es por obras. Porque si no fuera así, de otra manera, pues la gracia ya no es gracia. Porque si es por obras, ya no es gracia. Si tú hiciste algo, si tú pudieras pararte delante de Dios, es que yo creí. Sí creemos, pero ¿qué pasó antes de creer? Tuvimos que ser resucitados por el Espíritu Santo de nuestra muerte espiritual. El Espíritu Santo tuvo que quitar nuestras cadenas a las que estábamos esclavos para nosotros poder creer. Sí, nosotros creímos, nos arrepentimos, y eso es lo que muchas veces causa confusión en la palabra de Dios. Pero si miramos la obra que Dios tiene que hacer para que nosotros podamos creer, y en este verso está claro, la fe, aún con la que creímos, nuestro hermano Edgar nos explicaba, aún la fe no es una obra. Esa fe no es una obra en sí misma. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Nosotros creímos, sí, pero por lo que aún el Espíritu Santo hizo antes en nosotros. Porque sin eso tampoco hubiéramos creído.
De manera que sigue diciendo, y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si es gracia, la obra ya no es obra. Entonces, Pablo lo explicaba de esta manera: la gracia es totalmente excluyente. La razón por la que Dios decidió salvarnos no radica en ti o en mí, sino exclusivamente en la benevolencia de su ser. Pero Dios, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, oh glorioso Dios, que intervino. Pero Dios, que rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó. Si miramos nuestro verso base para la gracia, dice que Él no nos la dio por el valor de cada uno de nosotros, sino que aun cuando nosotros estábamos muertos, que no valíamos nada, Él nos dio esa gracia por su gran amor con que nos amó. Nos dio misericordia cuando merecíamos justicia por ser ese juez justo. Nos dio misericordia, nos dio amor incondicional cuando merecíamos ira. Oh, wow. Gloria a Dios. Por eso solo a Dios la gloria. Porque cuando nosotros merecíamos el castigo que era justo, del cual nosotros pudiéramos decir infinidad de cosas, pero no es justo, es un Dios de amor. Parecemos niños chiquitos cuando decimos eso. No es justo, papá, no es justo, mamá, es injusto esto que me estás haciendo, esto que estás castigando. Oh, no. De ninguna manera. Era justo nosotros recibir la ira de Dios. Por tanto, Él nos dio gracia infinita. Gracia es recibir aquello que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Gracia es recibir aquello que no merecemos. Misericordia es, recibir aquello que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merezco. Esas dos cosas actuaron en el mismo momento. Actuaron en Cristo Jesús, actuaron en el corazón de Dios. Gracia, no la merecemos. Misericordia, recibir aquello que sí, no recibir, perdón, aquello que sí merecemos, porque merecíamos la condenación. Entonces, mis hermanos, aún en esto, el Evangelio, ¿por qué decir y decimos constantemente que nos predicamos el Evangelio, o que es necesario que nos prediquemos el Evangelio a nosotros mismos constantemente? Porque el Evangelio regula nuestras vidas en toda nuestra manera de vivir, no solo para la salvación. Algunos creen que solo para la salvación es aquello, solo para la salvación es necesario el Evangelio. Sin embargo, no, mis hermanos. Nuestra vida está regulada y debe estar regulada totalmente por el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué tratamos a los demás como si nosotros no hubiéramos recibido ni gracia ni misericordia? En todos los aspectos. ¿Por qué nosotros podemos decir, no, él se lo buscó? No, él hizo, pues que lo pague. Y sí, hay ciertos casos. Nosotros no podemos decir en un momento dado, si sucede algo como lo que yo le platiqué a mi hija, no, déjenlo libre, no, tiene que pagar. Bajo las cuestiones y situaciones legales tiene que pagar, pero en mi corazón yo tengo que perdonar, porque yo fui perdonado. En nuestras relaciones personales, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle gracia a mi esposo, a mi esposa, porque yo no puedo darle gracia de lo que Cristo me dio a mí, porque yo no puedo tener paciencia cuando Dios tuvo una paciencia impresionante conmigo cuando yo no lo merecía. Por eso nosotros podemos dar en amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros conocidos de trabajo, a la iglesia, a un mismo también, a nuestros hermanos como iglesia, a nuestros hermanos como que somos una familia espiritual, que somos la familia espiritual, porque yo no he de poder darle gracia a aquel que me ofendió. Cuando yo ofendí a Dios eternamente, merecía justicia, merecía la muerte. Él me dio gracia, me dio misericordia, me dio gracia porque no me dio lo que yo merecía, me dio esa misericordia, porque yo no puedo ser misericordioso con mi hermano y perdonarlo. Es que me ofendió, el orgullo. Prediquémonos el Evangelio a nosotros y vivamos el Evangelio también. Porque yo no puedo tener paciencia con aquel que no tuvo paciencia conmigo. No, porque como no la tuvo conmigo, yo porque la voy a tener con él. Aplicamos la de ojo por ojo y diente por diente.
cuando Dios no aplicó eso a nuestras vidas y nos rescató y nos dio esa vida y vida en abundancia. Si Dios nos mostró gracia y amor y misericordia cuando no lo merecíamos, ¿por qué nosotros no hemos de mostrar gracia, amor y misericordia a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro esposo, esposa? Pero no solo eso, a nuestro prójimo, a quien está con quien estamos como familia. Sola gracia, solo Cristo. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos vienen al Padre? Nadie, sino por quién nada más. Solo por Cristo. Aquí está la sola. Aquí está la sola de Cristo Jesús. Solo por Cristo, solo la Escritura. No hay nada más que regule nuestra fe. Solo la fe. Porque aquel que ha de ser salvo es solo a través de la fe. Pero aún esa fe, el que ha de ser justificado, es solo por esa fe, que ni es don de nosotros, es un don de Dios. Sola gracia, esa gracia, por gracia habéis sido salvados, solo por eso, no por obras, no por lo que tú y yo podamos hacer, y solo a través de Cristo, nada más, nadie. Los reformadores entendieron esto en medio de tanta oscuridad. Solo era Cristo que podía salvar, ni las indulgencias, ni el Papa, ni lo que ellos pudieran decir, no, solo a través de Cristo. Por medio de la fe, a través de esa gracia que Él ofreció. No hay dos caminos, mis hermanos, no hay dos verdades. Y es que es uno de los problemas, yo creo que siempre ha habido, sin duda, pero que de verdad hoy en día se ha potenciado esto. Todos creen en su verdad, la verdad es relativa. La verdad es, tú quieres creer tu verdad, eso es tu verdad, bueno, yo tengo mi verdad. Es lo que nos ha llevado a vivir una vida actual donde yo me siento gato, perro, yo me siento lo que me siento y eso soy, porque esa es mi verdad. Bueno, lamentablemente es que no hay dos verdades. La verdad siempre también es excluyente. Si la gracia en ese sentido es excluyente para todas las demás cosas y para obras, la verdad también. La verdad también es en sí misma excluyente por naturaleza. La verdad 5 por 4 es 20. La verdad de alguien puede ser que 5 por 4 sea 1245 elevado a la quinta potencia. Pero no porque él crea eso es que 5 por 4 no va a ser 20. Ese es tan simple el ejemplo, es esa verdad. No hay vuelta atrás, no hay otra cosa. Por más que alguna persona diga que esa es la verdad para él, eso no quiere decir que esa sea la verdad. Y es lo que estamos batallando hoy en día. Porque algo que pareciera tan lógico, hombre, mujer, biológicos, se acabó, no hay otra cosa. Por más que tú pienses otra cosa, no hay más, no hay otro género, no hay otra cosa. Solo dos. Por tanto, por más que el ser humano no quiera aceptar que Cristo es el único camino al Padre, es decir, que hay otros caminos, no, solo hay uno, solo hay uno. La verdad implica que cuando hacemos afirmaciones, estas o son ciertas o están erradas, pero no ambas cosas a la vez. Una vez más, alguno podrá creer su verdad, pero es automáticamente excluyente. No hay otra verdad, a menos que uno quiera hacerlo, pero eso será solo en su mente y en su corazón. Pero no la hay. Ambas cosas a la vez no pueden ser ciertas. Algunos podrán continuar preguntándose, pero ¿por qué solo una solución? ¿Por qué un solo camino? ¿Por qué yo me tengo que ajustar al solo camino, a solo Cristo que el cristianismo dice, que el cristianismo habla? Me encanta cómo lo ejemplifica el pastor Miguel Núñez. Él dice, y pone un ejemplo extraordinario, dice, supongamos que todos los que estamos aquí tenemos cáncer y estamos en etapa terminal ya, imagínenlo,
y estamos en etapa terminal ya, y el día de mañana sale una solución para la enfermedad del cáncer, y efectiva, 100% efectiva. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían? ¿La aceptan o la dejan? ¿Mande? Bueno, no sé, yo la aceptaría. No sé usted, pero yo sí la aceptaría. Yo sin dudarlo, o sea, sería el primero. ¿A qué hora hay que estar? ¿Dónde la van a aplicar? O diríamos, no, ¿cómo que la única? No puede ser que sea nada más la única. No, yo me voy a esperar a que salgan otras. Estoy en etapa terminal, estoy probablemente mañana a punto de morir, pero no, gracias. Como es la única, no la voy a aceptar. Es que el problema del creyente, o sea, llegamos con alguien bueno, no del creyente, del inconverso, perdón, llegamos con alguien y le decimos, es que Jesús es el único camino. No, ¿cómo es posible? Yo tengo que poder llegar a la eternidad de otra manera. ¿Cómo que es que Jesús es el único camino? Debe de haber más soluciones. ¿Tus obras? No. ¿Lo bueno que tú puedas hacer? No, solo Cristo. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Es que el problema no es como este ejemplo. Este es un ejemplo que ninguno de nosotros rechazaría. Pero ¿por qué a Cristo sí? Porque el problema es moral. Porque el problema es que yo no quiero dejar mi yo no quiero dejar mi ego, yo no quiero dejar que yo puedo salvarme, yo no quiero dejar que yo soy el que puedo hacer bien las cosas por mí mismo. Yo no necesito de nadie más. Yo no quiero tomar mi cruz, yo no quiero seguir a Cristo. ¿Por qué he de depender de alguien más? Yo dependo de mí mismo. No, mis hermanos, nadie puede venir al Padre si no es por Jesús. Es mejor pensar que hay más verdades, mis obras, no soy tan malo, que venir a aquel en arrepentimiento y fe. El pecador ama su pecado, y por eso Pablo decía, nadie viene al Padre, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. En la época de Martín Lutero, la iglesia de Roma enseñaba que la salvación ciertamente era a través de Cristo, pero muchísimas cosas, el Papa, las indulgencias, todo lo que ellos podían hacer por sí mismos. Por tanto, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús contribuyen a la salvación de los perdidos, y nada más puede hacerlo. Su vida. Si alguien en el universo quisiera salvarse por sí mismo, tendría que cumplir toda la ley. Esa es la realidad. O sea, si cualquiera pudiera decir, no, entonces yo no necesito de Cristo Jesús, yo quiero salvarme por mí mismo. Bueno, tendría que cumplir la ley, toda la ley, de principio a fin, de principio de su vida hasta el final de sus días, toda. Y bueno, alce la mano quien lo ha logrado. Alce la mano quien no lo ha logrado. Todos, mis hermanos, porque no hay nadie justo, no hay quien lo pudiera hacer. Dice el Salmo 58:13, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ay, hermano, está exagerando, un bebé. Oh, mis hermanos, yo les puedo platicar muchísimas cosas que mi hija hizo sin que yo se las enseñara. Y yo sé que usted tendrá sus historias también. En Romanos 7, Pablo dice que esta ley es justa, la ley que Dios dio, que es justa, es santa y es buena, porque a través de la ley Él supo que la codicia era pecado. Y dice, y cuando yo me enteré a través de la ley que la codicia era pecado, pues me mató. Pues sí, porque me hizo ver que el codiciar era pecado, que adulterar era pecado, que mentir era pecado. La ley nos dio a conocer todo lo que hacemos es pecado. Por eso Pablo dice, la ley no es mala, la ley en sí mismo no es mala. Alguno podrá pensar, pues sí, es mala. No, la realidad es que la ley, dice Pablo, es buena, es santa y es justa, porque ella me deja ver lo pecaminoso que soy. La ley me deja ver lo perdido que estoy, lo terrible que yo tengo que pagar. Y lo terrible que yo he hecho, más de lo que tengo que pagar, lo terrible que yo he hecho delante del Dios 3 veces santo. Eso hace la ley. Nosotros hemos fallado a la ley y nos hemos hecho transgresores de toda ella. Y podrá llegar alguno como el joven rico a decir,
A ver, hermano, espérate, porque yo la verdad es que he sido bien recto. No soy intachable. Bueno, Santiago dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se ha hecho transgresor de toda ella. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Oh, hermano, yo ni he cometido adulterio y ni he matado. Bueno, hemos mentido. Bueno, hemos hecho las cosas para nuestro ego, para nuestro yo. No, hermano, tampoco. Hermano, tenemos la historia del joven rico. Uy, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Bueno, obedece los mandamientos. Cristo Jesús extraordinario le dice, obedece todos los mandamientos. Yo les pregunto, el joven rico le preguntó, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Si la salvación no es por obras, ¿por qué Cristo Jesús le dijo que era por obras en cierta forma? Porque Cristo Jesús, conociendo el corazón de este joven, este corazón que nosotros estamos ejemplificando, no, yo he cumplido todo, yo no he pecado. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico? Uy, Jesús, no, pues te sacaste la lotería conmigo, yo he obedecido todo esto desde mi niñez, dice, así que pues ya tengo la vida eterna. ¿Qué me falta? Cristo Jesús le responde, bueno, si es así que de verdad has obedecido la ley por la cual tú crees que te vas a salvar, ¿qué más dice la ley? Se resume en amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. El segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú obedeces la ley, tú le vas a dar todo a tu prójimo. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oh, no siguió toda la ley. No amó a su prójimo a tal grado, no amó a Dios a tal grado de seguirle, pero tampoco amó a su prójimo, mucho menos. Si no amaba a Dios, mucho menos amó a su prójimo para darle todo lo que tenía. Cristo Jesús hace esto para revelar en su corazón pecaminoso que no hay justo, que no hay bueno, no hay quien busque a Dios, y no hay ni uno solo que al día de hoy haya cumplido la ley de principio a fin. Pero oh, gloria a Dios que hubo alguien que sí lo hizo. Jesús vino a cumplir la ley a cabalidad sin pecado, porque si él hubiera pecado en un solo punto, él hubiera tenido que morir por sus propios pecados. Él hubiera tenido que ir al infierno en un cierto sentido por sus propios pecados, pero no. Él pudo ser apto para morir en la cruz como el cordero que Dios pidió a los israelitas que sacrificaran en el holocausto para perdón de sus pecados sin mancha. Una de las cosas que era necesaria para poder sacrificar a un cordero era que fuera limpio, que fuera sin mancha, ejemplificando esto a quien había de venir, Cristo Jesús, viviendo sin pecado, la ley, obedeciéndola a cabalidad de principio a fin. La ley de Dios que Adán no logró cumplir y que ninguno de sus descendientes tampoco, o sea, nosotros, Jesús la cumplió de principio a fin. Y no solo su muerte y resurrección. Cuando hablamos de Cristo Jesús y del Evangelio, muchas veces solo hablamos de su muerte y de su resurrección, y está bien, pero su vida, mis hermanos, de igual forma, y esto es extraordinaria, fue contada a tu favor. No solo la justificación, no solo nos presentó justos delante del Padre cuando no lo éramos, sino que aún su misma vida que él vivió perfectamente sin pecado a cabalidad fue imputada a ti y a mí. Su vida fue contada también a nuestro favor. A ver, mi hermano, ¿te das cuenta de lo impresionante que es esto? La palabra de Dios nos habla de que el juicio de aquel día será un juicio por obras. ¿Por qué? Si la salvación no es por obras, bueno, porque las obras evidencian quién sí era verdaderamente, quien verdaderamente estaba en Cristo y quien verdaderamente no. Donde se le mostrará al pecador que sus obras fueron inicuas. Pero Señor, yo nunca fui adúltero. Bueno, probablemente no, pero lo hiciste por tu reputación, para no quedar mal delante de los demás. Lo hiciste egoístamente, egoísmo. De manera que las obras van a revelar el corazón de cada uno.
Pero en ese juicio, mis hermanos, si bien nosotros también ahora, aún siendo cristianos, nuestras obras no son perfectas, ahora podemos servir a Dios y nuestras obras pueden ser, si bien no perfectas, pero pueden ser con un corazón que puede obedecer a Dios. Que puede obedecer a Dios, que es lo que Pablo dice, no somos salvos por obras, lo que sigue diciendo en Efesios, eres salvo por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora que tú has recibido la salvación que no viene de ti, tú puedes hacer buenas obras, pero aún no seremos salvos por esas buenas obras, sino por lo que la vida de Cristo Jesús, que Él, siendo perfecto, también la tomó y la puso en tu cuenta, su vida. Cuando, yo me imagino cuando Dios pueda decir de Gibran, pon tu nombre ahí, que de él y Cristo Jesús, yo lo salvé, yo viví por él, mi vida sin pecado fue imputada a él. Pásale al reino eterno. Al que viene a Cristo no solo es justificado por la fe, sino que su vida es imputada a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! O sea, de ninguna manera, pero Él la vivió por ti y por mí, por los suyos. Su muerte. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos, porque la paga del pecado es la muerte. Eso, mis hermanos, eso no se lo brincó Dios. Hace un momento mencionábamos, Dios no se brincó la paga del pecado. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. El pecado no puede ser perdonado sin que alguien pague por él. Dios no perdonó el pecado y decíamos hace un momento, no proclamó una gran amnistía. No pasó nada, pues yo soy tan amoroso donde no pasó nada. Ya dimos un ejemplo secular donde nosotros no estaríamos dispuestos a ceder ante algo así, y estaríamos mal en ceder ante algo así. Pues Dios tampoco, el Dios santo, el Dios todopoderoso tampoco lo haría. La paga del pecado era la muerte y es la muerte. Porque Dios es justo y no puede dejar pasar por alto el pecado, y de hecho no lo hizo, no lo dejó pasar por alto. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha porque Él es un Dios justo. La justicia, la ira de Dios tenía que ser satisfecha, de manera que o Dios condenaba a toda la humanidad al infierno, o enviaba a su Hijo para que cumpliera la ley, para que pagara por los que Él eligió, por los que Él predestinó. Estaremos hablando de esto en nuestra próxima clase de escuela dominical, el próximo domingo. Les esperamos. Pero Él hizo eso, mis hermanos, en Cristo Jesús. Un Dios justo que no podía pagar, que no podía dejar o pasar por alto el pecado, castigó el pecado no en quienes lo merecían, sino en quien no lo merecía, en Cristo Jesús, para darte salvación a ti y a mí. O Dios condenaba a la humanidad a ir al infierno, o enviaba a su Hijo para que cumpliera la ley, y habiendo cumplido la ley, que lo hizo, fuera a morir en la cruz en el lugar del pecador. ¿Y qué creen que pasó? Sí, Cristo Jesús murió por ti y por mí, solo Cristo. Primera de Pedro 2:24 lo dice de esta forma: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Romanos 5:8-10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún nosotros pecadores, merecedores del infierno, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si lo que está diciendo Pablo es, si Dios, el argumento de Pablo en este capítulo de Romanos extraordinario, maravilloso, lo que está diciendo es, si Dios
derramó su ira no en el pecador y la derramó en su Hijo para que tú no padecieras, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Pues mucho más, estado ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es que ya eres salvo, es que Él pagó, es que Él dio lo que tenía que dar. Estamos tan distraídos que reducimos esa obra de Cristo Jesús que aún podemos incluso decir, yo tengo que hacer algo para mantener lo que Él ya me dio. No, de ninguna manera. Si Él entregó a su propio Hijo para darte a ti y a mí vida eterna, no vida temporal, oh mi hermano, por eso Pablo sigue diciendo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo fue vicaria. Vicario implica sustitución. En otras palabras, yo tenía que haber sido clavado en esa cruz, pero Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar, como nos recuerda Pablo en 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Wow. La muerte de Cristo fue vicaria, pero también propiciatoria. La propiciación es un término de hecho pagano que viene del mundo secular, que implicaba presentar una ofrenda a un Dios airado para calmar su ira. Eso representaba. Pero entonces la muerte de Cristo fue propiciatoria en el sentido en que ciertamente Dios estaba airado con el pecador y derramó esa ira eterna no en el pecador, sino en su Hijo Jesucristo. Cristo vino a aplacar la ira de Dios para que tú y yo no soportáramos el peso de esa ira, que no será nada fácil, que no será nada sencillo, para aquel al que caerá toda su ira de Dios en el infierno. Cristo vivió el infierno que tú y yo merecíamos, esa separación de Dios, Él la vivió para que tú y yo no la viviéramos. Resurrección. La vida y la muerte de Jesús eran requeridas para salvarnos, pero faltaba algo más. ¿Por qué? ¿Porque no era suficiente? Bueno, fue suficiente en el acto, fue suficiente la vida de Cristo, fue suficiente su muerte, pero no para salvarnos totalmente aún en ese sentido. Faltaba algo, la resurrección. Pablo lo describe en 1 Corintios en resumen: si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó, y sin resurrección nuestra fe es vana y somos los más dignos de lástima, somos los más dignos de conmiseración porque Cristo no resucitó. Oh, pero ¿qué creen? Cristo resucitó, sigue diciendo Pablo. Cristo resucitó y la resurrección fue ese amén, fue esa aceptación del Padre de haber recibido el sacrificio de Cristo Jesús para perdón de los pecados, tuyos y míos. Por lo tanto, entonces tú y yo podemos estar tranquilos de que nuestra salvación está segura, de que nuestra salvación es eterna realmente, y cuando tú y yo partamos a la presencia de Dios, estaremos y abriremos los ojos en la presencia de Dios en una eternidad con Él, no por lo que tú o yo hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Vivió, murió y resucitó, y usted y yo resucitaremos con Él también en aquel día. Y para terminar, hermanos, solo a Dios la gloria, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos. En el primer lugar, en cuanto a la redención del hombre, esa frase indica que en la salvación solo Dios recibe la gloria. Ya lo hemos visto. No es por obras para que nadie se gloríe, solo la salvación, dice en Jonás, es de Jehová. Nada más, no de nadie más. Nadie más ha puesto siquiera un granito de arena para su salvación. La salvación es de Jehová de principio a fin. Por lo tanto, todo esto que hemos hablado de sola escritura, de sola fe, de sola gracia, de solo Cristo, nos lleva a simplemente mirar que la salvación es de Jehová, y por esa razón Él merece toda la gloria.
Él recibe toda la gloria, y por eso usted y yo cuando venimos aquí, por eso usted y yo cuando estamos aquí entonando cantos, podemos levantar manos, podemos anhelar estar aquí juntos como hermanos para darle a Él la gloria, para darle a Él la honra. Mi hermano, tú y yo estamos aquí como que cantando, como que adorando, como que escuchando la palabra de Dios, porque aun cuando la escuchamos, aun cuando oramos, también estamos adorando y dándole la gloria a Dios, y lo hacemos como que solo lo hago por hacerlo. Algo está pasando, mis hermanos. Porque si Él nos dio esta salvación tan grande que pertenece a Él de principio a fin, oh mi hermano, Él merece toda la gloria. Porque no nos está dando lo que merecíamos, sino nos ha librado de esa vida de muerte eterna para darnos una vida eterna en Él. ¿Cómo lo adoras? ¿Cómo lo adoro? Le damos la honra y la gloria. Cuando salimos de estas cuatro paredes, ¿cómo lo adoras? ¿Cómo lo adoro? ¿Cómo le damos la gloria a Él? Dios llama, Dios regenera, Dios santifica, Dios preserva. Por tanto, la gloria es para Dios. Esto debe de provocar en nosotros una adoración completa y profunda, mis hermanos, al atribuir la salvación a Dios, de principio a fin. Pero no solo eso, en segundo lugar, en cuanto a que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. No solo Él nos salvó y no solo la salvación pertenece a Él, sino que fuimos creados y Él nos ha salvado. Es lo que Pablo a los Efesios dice, porque fuiste predestinado con un propósito, para la alabanza de la gloria de su nombre. Por lo tanto, en consecuencia a esa salvación tan grande, usted y yo le tenemos que obedecer, le obedecemos, pero ya no es una obediencia ay, tengo que hacerlo, pasa. Y de igual forma que darle la gloria a Dios, tenemos que recapacitar cómo lo estamos haciendo, porque repetimos mucho estos versos, sea que comamos, sea que bebamos, todo lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, sea Él la gloria. Sí, pero lo hacemos de verdad, y lo hacemos en obediencia a Él. La pregunta es cómo vivir de una forma diferente ante una salvación tan grande de alguien que lo dio todo por nosotros. ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo pensar en esta salvación tan grande y yo decir, sí Dios, sí llego temprano, pero pues no tengo ganas, o sí Dios, hay que hacer esto, hay que servir de esta forma, pero pues bueno, porque hay que hacerlo. ¿Por qué hacerlo así? Cuando Él nos dio todo, ¿por qué nosotros no darle todo? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no darle a Él la gloria con mi vida y mi obediencia? Continuamente repetimos estos versos de la gloria de Dios. Nuestra función, mis hermanos, es darle esa gloria a Él, poner de manifiesto las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice Primera de Pedro. Esa es la función que nosotros tenemos que hacer. Poner de manifiesto esas virtudes de donde Él nos sacó. Y mire cómo lo dice Pedro en este verso, mas vosotros sois linaje escogido. Es que no somos cualquier cosa, no por lo que seamos, sino por lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué rebajarnos? Yo me imagino a Pedro escribiendo esto. ¿Por qué te rebajas? A fallar, a pecar, a vivir como si alguien no hubiera hecho lo que hizo por ti. La muestra de amor más extraordinaria, más maravillosa, más gloriosa que pudiera haber en el universo entero y que habrá y que existirá. ¿Por qué te rebajas? ¿Por qué fallas? ¿Por qué pecas? ¿Por qué lo haces como si alguien no hubiera hecho esa obra tan extraordinaria? Por lo tanto, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido no por tus obras, no por lo bueno que tú eres, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estabas muerto, no valías nada, no valíamos nada, estábamos muertos, estábamos esclavos al pecado, con nuestra mente entenebrecida, y vino alguien y nos dio su mano gloriosa para rescatarnos. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No te rebajes. No, no. Simplemente no. Todo esto, mis hermanos, debe llevarnos a pensar en nuestra manera de vivir. El pastor Miguel Núñez dice: la gloria de Dios es todo lo que su ser refleja desde su interior hacia afuera, pero su gloria también es todo lo que su creación refleja de regreso a Él. ¿Cómo estamos regresando eso que le debemos de dar a Él? Y sigue diciendo: es nuestro deber reflejar de regreso a Él la gloria de su gracia para que llegue a nosotros a través de su salvación. Cuando estamos en la línea delgada de fallarle a Él en cualquier cosa, esto debería de inundar nuestras mentes. Esto que voy a hacer le da la gloria a Él. Esto que estoy pensando le da la gloria a Él. Este rechazo que yo tengo hacia este hermano, hacia esta hermana, hacia esta persona, hacia mí mismo, a mi misma familia, ¿le da la gloria a Él? Si la respuesta es no, pidámosle a Dios que nos ayude, porque muchas veces la respuesta es no. Y no lo digo yo porque yo sea alguien especial, y que no, todos mis hermanos. Muchas veces la respuesta es no, esto no le está dando la gloria a Él. Mi hermano, tú y yo fuimos comprados por precio. No nos rebajemos, no nos rebajemos. Dios intervino en tu historia y en mi historia de una manera que ni siquiera merecíamos, y no le daremos la gloria a Él. Merecíamos el infierno, mi hermano. Dios nos dio a su Hijo hecho hombre cuando éramos sus enemigos, para que regresáramos, para que viniéramos a ser sus hijos. Cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió. Wow. Dios le quitó la vida a su Hijo. Estos términos a muchos no les gusta. No, que es un Dios de amor también. ¿Cómo le quitó? Eso me lo dijo alguien en algún momento. Tú hablas de un Dios de amor, y cómo que le quitó la vida a su Hijo. Por eso es un Dios de amor. Que por eso es un Dios de amor, porque le quitó la vida a su propio Hijo para darte vida a ti y a mí. Eso hace un Dios de amor. Dios depositó su ira no sobre el que la merecía, sobre nosotros pecadores, sino sobre su propio Hijo para darnos su gracia. Aplicó su justicia. La paga del pecado era la muerte. Él dio la paga de ese pecado. Pero ¿qué crees? La dio en Cristo Jesús, para que tú y yo no cargáramos el peso de la ira de Dios. ¿Quién hace eso? La respuesta es Dios lo hace. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ponte de pie. Le debemos a Él la gloria. Se la debemos. Amado Dios, gracias. Gracias, Dios, porque es que no hay otra forma de expresarlo. Es que no hay otra forma de decirlo. Las palabras no alcanzan para expresar la gratitud de aquello que tú hiciste, oh Padre, para darnos vida en abundancia. Y muy lejos esta palabra de abundancia está de hablar de cosas materiales, está muy lejos de significar eso, sino en esa vida eterna donde tus riquezas en gloria, Señor, son maravillosas, que disfrutamos aún en esta vida. No una vez más en un sentido de prosperidad material, no,
sino que aún en medio de la tribulación, aún en medio de circunstancias difíciles, oh Dios, podemos confiar en ti y podemos estar plenamente, podemos ser plenos y podemos estar plenamente convencidos, seguros de que tú eres fiel y de que esta vida que es de paso, oh Dios, nosotros, aun que no hemos llegado a esa eternidad, nosotros la tenemos ya por Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por la fe que nos lleva a esa justicia eterna que Cristo Jesús ganó por nosotros. Gracias por esa gracia inmerecida. Gracias por esa misericordia que no nos dio lo que sí merecíamos. Gracias por Cristo Jesús. Oh, a ti la gloria. Que nuestra vida te dé la gloria de principio a fin en toda nuestra manera de vivir. Perdónanos porque hemos quedado cortos en ello, pero Dios, ayúdanos a vivir de una manera que te dé a ti la honra y la gloria el resto de nuestra vida, oh Dios. En tu nombre y por Cristo Jesús. Amén.